Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a esta clase de mecánica de suelos aplicada, grupo número 2. Hoy es jueves, perdón, es 14 de abril de 2022. Esta es la clase de reemplazo. No pude pasar el 1 de abril, viernes, la clase. Les pido disculpas y ahora la estamos recuperando. Esta clase no exige que estén presentes por el cambio de horario, es imposible que todos puedan y se graba y la subo al Classroom, esa es la diferencia. Muy bien, entonces con eso dicho, vamos a continuar con nuestro tema. Esta mañana, hace 1 hora y media, estamos hablando de descripción de macizos rocosos y que hemos dicho que hay un proceso después de buscar el afloramiento y para describir la matriz y ahí describir y hablar de la identificación, de la meteorización y de la resistencia. Y luego se pasa a las discontinuidades y ya somos expertos en ver cómo medir la orientación, el espaciado, la continuidad, la continuidad. No hemos llegado a esos 3 puntos. Con relación a cualquiera de estos, ¿desean hacer algún comentario o alguna pregunta? Bien, detrás de esto dice el método, ¿no? Entonces es muy claro que vamos a identificar con observaciones de visu y con lupa, la meteorización solo observando, la resistencia con índices y ensayos de campo, martillo o martillo Schmidt, martillo de geólogo o martillo Schmidt, la orientación con brújula de geólogo, el espaciado y la continuidad dice medidas de campo, hemos entendido muy bien eso. Y ahora pasamos al resto, queremos ver el resto en una primera parte de esta clase. Empezamos con la rugosidad. Entonces, igual que hemos hecho, primero queremos definir qué es la rugosidad y cómo es que se puede medir. Y aquí nos dice, el término rugosidad se emplea en sentido amplio para hacer referencia tanto a la ondulación de las superficies de discontinuidad como a las irregularidades o rugosidades a pequeña escala de los planos, definidas en ocasiones como de primero y segundo orden respectivamente. Entonces uno dice, hay dos aspectos cuando uno habla de rugosidad en general. Habla de ondulación de las superficies, uno, y dos, irregularidades o rugosidades a pequeña escala, lo que puede ser primer orden y segundo orden de rugosidad. Entonces, ¿cuál es la idea entonces? Dos escalas, aquí está, dos escalas, esa es la clave para entender. En un momento sigo hablando y pueden hacer sus preguntas. Entonces estamos hablando de dos escalas, esta de acá. Y eso involucra una escala más grande, por eso dice escala decimétrica y métrica, y otra escala milimétrico-centimétrica. Ahora sí, nos vamos a nuestra discontinuidad y decimos aquí está nuestra discontinuidad y resulta que yo voy a ver este detalle, este de aquí pequeño, y ahí digo, esa es la rugosidad o escala milimétrica o centimétrica. Pero a la vez, todo esto corresponde a un plano de ondulación más grande y esa es la ondulación a escala métrica o decimétrica. Entonces nosotros le podemos llamar, por un lado, así de claro y directo, ondulación y por el otro lado, rugosidad. Ondulación en 1 metro, rugosidad centímetros o milímetros. Las siguientes fotos nos aclaran eso. Miren aquí una regla de topógrafo. Ahí está. Y uno mira acá y dice, yo veo una discontinuidad acá. La misma que vendría aquí, pero me concentro en esta de acá.
Y digo, en una escala métrica, claramente hay una ondulación, es muy claro lo ondulado que está esto. Pero ahora puedo acercarme, ¿no? Y me acerco y veo ahí lo pequeño. Vamos a imaginar que esta es la misma roca. Entonces voy a ver en pequeño esa pequeña porción y voy a ver ahí la rugosidad. Entonces una es la ondulación y otra la rugosidad. Por lo tanto, es cuestión de encontrar unos ciertos planos, como este aquí, unas ciertas tablas, esta propuesta por Barton en 1987. Y él dice, primero, lo primero que tiene que escoger es la ondulación. Y en ondulación decida si tiene algo escalonado, algo ondulado o algo plano. Esa es la primera idea. Y en cada uno de estos se nota claramente que puedo elegir entre rugoso, suave o espejo de falla, rugoso, suave, espejo de falla, rugoso, suave, espejo de falla. Y miren los espejos de falla para hacer una comparación, solo una comparación. Entonces, este dice espejo de falla y cuando veo yo esta situación, y esa situación se da en 200 milímetros, 20 centímetros, excelente, estoy hablando de clasificación escalonado espejo de falla. Puede ser, miren aquí, ondulado espejo de falla. Entonces me dice lo mismo espejo de falla, pero la diferencia ondulado. Y busco la diferencia y se nota, ¿no? Ondulado y escalonado. Y ahora también puedo tener espejo de falla de esta manera en plano y también es obvio la diferencia. Entonces, todos son espejos de falla, pero la gráfica me permite decidir entre escalonado, ondulado o plano. Y además se asocia ya de entrada con esto que conozco, que he visto en el capítulo anterior, el JRC. Entonces depende si se da en 200, si se da en 1 metro, y ahí aparecen los valores asociados con una u otra escala. Y esa es la descripción que uno debe hacer de la rugosidad, tanto a gran escala como a pequeña escala, la ondulación y la rugosidad misma. Por supuesto, volvemos a revisar nuestra tabla que tiene estación, espaciado, continuidad, abertura. Ahora viene la rugosidad y me dice, escoja escalonada, ondulada o plana. Y dentro de eso, otra vez, las tres categorías. Por supuesto, no es que son tres categorías exactas, ¿no? Son 9 categorías. Por eso 1, 2, 3, etcétera, hasta 9, asociado con escalonado rugoso, ondulado rugoso, etcétera, etcétera. Esa es la rugosidad. Y uno dice, yo estoy en tal discontinuidad, entonces esta discontinuidad cae aquí, por citar algo. La otra discontinuidad más bien cae aquí. Está bien, puede ser, ¿verdad? Lo importante es que establezcamos para cada caso lo que corresponde, ¿no? Esa es la idea. Y ahí está la rugosidad, otra vez, con los términos que corresponden. Por supuesto, además hay otras descripciones, pero aquí solo digamos que estos perfiles de rugosidad, igual que antes, involucran un JRC. Y en campo, esa rugosidad, aquí está la clave, y ese JRC se obtiene con el peine de Barton, que lo he visto utilizar en laboratorio en el anterior capítulo, pero queda claro que si me voy a campo, yo quiero saber la rugosidad de esta discontinuidad, veo la pared y paso el peine de Barton y me da un cierto valor. Y a partir de eso yo conozco cuál es la amplitud y conozco cuál es la longitud que he medido y puedo hallar el JRC. Ya son expertos en esto. Ahora estamos viendo de dónde salen esos valores. Otra vez el peine de Barton está aquí.
Yo estoy analizando esta discontinuidad y ahí le pongo el peine de Barton y me dice, ah, aquí está la forma, eso es lo que comparo. O agarro un papel y con un lápiz trazo aquello y hago la comparación, está perfecto. Voy a otro lado y digo, esta otra discontinuidad tiene esa forma, entonces ahí está esa forma. Esa es la manera en la que uno trabaja. ¿De acuerdo? Así puede terminar describiendo la discontinuidad, la rugosidad y puede darle y asignar un JRC para la longitud medida. Nunca nos olvidemos de eso, para la longitud medida. Pero ya he visto lo importante que es la longitud medida y cómo esto puede ser 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, depende del instrumento que utilice. ¿Ok? El peine de Barton es ese. ¿Les ha quedado claro este aspecto de la rugosidad? Todavía hay algo más, pero hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, veamos algo más adicional a lo que vimos antes, porque esto vimos antes de cómo medir el JRC, empezando por esto, ¿no? El JRC sale de esa gráfica, de esta otra o de esta de acá. Ya nos queda claro qué hacer en campo, pero veamos algo más. Aquí está. Aquí nos da dos apellidos, ¿no? ¿Cuáles son los apellidos de las personas? Están aquí. Nos dice, estas personas proponen hallar el JRC con estas ecuaciones. Vamos a tomar una, esta de acá. Proponen que el JRC sea 64.22 de un valor de Z2 menos 2.31 cuando X sea 1 milímetro. Eso es lo que proponen ellos. Entonces proponen agarrar el peine de Barton, aquí está el peine de Barton, ya lo hemos visto cómo se utiliza, y hemos encontrado un perfil y nos es fácil ver para ese perfil cuál es. Entonces queda dibujado en nuestro papel eso, ¿verdad que sí? Podría yo hacer eso con mucha calma, con una foto, poner una regla, sacar la foto bien y en la regla ver la escala. Podría simular aquello, pero por supuesto el peine de Barton es el que ayuda en esto. Y luego, entre esa longitud medida, aquí está la longitud medida, yo le doy un espaciamiento en delta X, y ese delta X es el que aparece aquí, 1. Y ahí mido la distancia que hay, miren, desde una línea a la rugosidad. Otra medida a la distancia delta X y y más 1. Entonces es fácil de entender que yo puedo calcular el Z2. El Z2 tiene que ver con un valor I igual a M. Aquí está M porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, hasta M puntos que se controlen por el delta X, por Y más 1, sumatoria de Y más 1, de este de acá, más Y, este de acá, más Y, eso al cuadrado a la 1 medio. Entonces el Z2 es solo cuestión de sumar uno más el otro, así sucesivamente. ¿No? Esa es básicamente la idea. Y ese multiplicado por esta relación nos da un JRS. Esa es otra manera de medir. Bien, por supuesto, a veces a uno le puede ser fácil medir el delta X más pequeño y hacer la sumatoria aquí con 0,5 milímetros o con 0,25 milímetros y las ecuaciones cambian ligeramente diferente calculando Z2 de esa forma. Esa es otra manera de obtener el JRC en campo. También puede ser en laboratorio, que no habíamos visto, estamos agregando a lo que ya conocíamos. ¿Desean hacer alguna pregunta acá?
Bien. ¿Qué otra forma se utiliza en campo para medir la rugosidad, la ondulación? Se puede utilizar los discos. Entonces uno dice, ¿qué pasa si yo pongo un disco? Puedo ver el ángulo que hay aquí, base, y qué rugosidad puede haber. ¿Se acuerdan que hemos asociado la rugosidad con un valor de I? Entonces se puede medir ese valor de I poniendo el disco adecuadamente. Por ejemplo, si uno utiliza un disco de este tamaño, agarra y puede tener una cierta inclinación, el disco asociado con una brújula de ingenieros, de geólogos, he querido decir, y puede saber ángulos. O si viene en esta otra posición, puede ver otro ángulo y tiene que tener cuidado en qué está midiendo, pero puede medir ángulos. Entonces en campo, uno puede irse con el disco a una pared y con la brújula de ingenieros decidir qué medir. Hay que tener cuidado en qué está midiendo uno esto de acuerdo a la escala, pero ahí puede definir un plano de la discontinuidad y cuando ve las rugosidades, qué ángulo puede tener. Solo eso, digamos, en idea general. Entonces puede hacer varias de esas medidas y termina con rumbos y buzamientos y puede hallar un valor de I, un rumbo y buzamiento, más un ángulo definido adicionalmente. Y ese ángulo definido adicionalmente, el de rugosidad, puede expresarse de una manera. No voy a entrar en más detalle, solo que hay que ir con más calma si les toca medir esto, pero se entiende que hay un ángulo asociado con el plano y un ángulo, por supuesto, asociado con la rugosidad, sin entrar en más detalle. Y eso en cuanto a seguir midiendo la rugosidad. Quiero pasar a rellenos y otra vez, igual que antes, digo, ¿en qué consiste todas estas mediciones? Y ahí está, las características principales del relleno que deben describirse en el afloramiento son naturaleza, espesor o anchura, resistencia al corte y permeabilidad. Ah, entonces hay varias cosas. Y aquí aparece, dice, mire, la anchura se mide directamente con una regla graduada en milímetros. Y para describir el relleno, involucra la identificación mineralógica, el tamaño de grano. Además, habla de grado de meteorización siempre y cuando venga de la misma roca. ¿Qué otra cosa? La resistencia, que también puede utilizarse en martillo Schmidt, el grado de humedad, permeabilidad que tenga y si se puede, si hay desplazamiento por corte. Tiene más aspectos que medir, el relleno. Dicho, cuando veo aquí, digo, aquí están los rellenos, debo hablar de meteorización, primero de composición, de espesor, de meteorización, de filtraciones, de resistencia. Ah, interesante, ¿no? Entonces, digo, si hay varias cosas, entiendo que debo medirlas. Al respecto, ¿qué debo saber? Lo que está aquí. En primer lugar, que esta es una discontinuidad cerrada, esta es una abierta y la apertura, la abertura que hay, la sabemos medir. Y si tiene relleno, es el mismo concepto. Eso debe darse un relleno, el espesor del relleno, primer caso. Veamos unos ejemplos. Uno mira aquí, dice, aquí hay una discontinuidad y evidentemente está rellena. Aquí hay un espesor 1, aquí hay un espesor 2 y aquí hay un espesor 3. Entonces este relleno debe tratarse igual que con la abertura. Por otro lado, aquí yo veo otra discontinuidad y noto la foto y ahí hay el relleno claramente. Ese es el relleno que debe ser descrito y hay que empezar con la abertura. Por supuesto
que los rellenos pueden ser variables. Un relleno como este es mucho más fácil de ver, uno como este disimula, rellenos de este estilo uno puede dudarla, pero finalmente debe hacer lo que hemos hablado, terminar con el espesor del relleno. Igual se asocia una longitud y el tipo de relleno. Y ahí donde uno ve el relleno, debe hablar de filtraciones y debe usar una tabla de este estilo. Dice, si las discontinuidades no tienen relleno, no es nuestro caso, ahora estamos con relleno y hay que solo fijarse en el agua. Entonces, solo por ejemplo, dice relleno húmedo pero sin agua libre, clase 2 y uno utiliza ese término. O otro ejemplo, relleno localmente lavado, flujo considerable según canales preferentes, entonces tipo 5. Eso es lo que hay que hacer en cuanto a filtraciones. ¿Desean preguntar algo, algún comentario al respecto? Bien. Y también hay que describir la resistencia de las paredes en las discontinuidades. Es otro aspecto que hay que ver. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Ya es algo que hemos entendido en el capítulo anterior, pero volvemos a decir, si me interesa saber la resistencia de esta discontinuidad, entonces golpeo con el martillo Schmidt y ¿qué valor tengo? Un rebote R minúscula y supongo que esta discontinuidad está meteorizada. Puedo agarrar mi martillo de geólogo y en la misma roca ir más abajo y digo, ya no es el borde, sino que ya es la roca fresca y ahí en la roca fresca golpeo y tengo el valor de R de rebote. Es siempre importante hallar la resistencia de los labios y de la discontinuidad. Me va a servir muchísimo. Pero en laboratorio es solo eso. Y en este caso, pues se dice con un martillo tipo L en estos lugares, tal familia, se ha obtenido esos valores, entonces la resistencia a la compresión en uno caso es uno o el otro. Y eso es lo que tenemos acá. Consecuencia, si ustedes se fijan, acabamos de ver esta semana orientación, espaciado hoy día, continuidad hoy día, rugosidad hoy día, resistencia de las paredes hace segundos, abertura, relleno y filtraciones. Y con eso ya hemos descrito la matriz y las discontinuidades. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Y luego me dice, ahora vamos a hablar del macizo. Entonces, ya hemos visto un caso, otro caso, hablemos del macizo. ¿Qué debemos describir en campo sobre el macizo? El número de familias, el tamaño de bloque, la intensidad de fracturación y el grado de meteorización. Bien, entonces empezamos, ¿no? Decimos, son eso el número de orientación, tamaño de bloque, grado de meteorización, ¿no? Y aquí leemos un poquito de qué trata, qué consideraciones hay que tener. En los reconocimientos de campo de los macizos rocosos deben ser registradas todas las familias presentes y evaluar su grado de importancia relativa. Interesante. Grado de importancia relativa.
Este grado puede expresarse mediante la asignación de números correlativos para las familias de mayor a menor importancia. Así la familia principal con mayor continuidad, menor espaciado, mayor abertura, etcétera, sería la familia número uno. Escuchen bien, mayor continuidad, menor espaciado, mayor abertura, la familia número uno. Y la orientación media de una familia se evalúa mediante la proyección estereográfica o la construcción de diagramas de rosetas con los datos de orientaciones medidas para cada discontinuidad. Así uno, por ejemplo, puede decir en mi macizo hay una discontinuidad 1, una discontinuidad 2 y una discontinuidad 3. Es posible decir eso. Y entiendo que la 1 va a tender a ser la más desfavorable. Pero también puedo yo decir mis discontinuidades son la estratificación y una diaclasa 1 y una diaclasa 2, la 1 más desfavorable que la 2 y la estratificación más importante que el resto. Es también posible señalar aquello. Depende de cada uno, pero en cuanto a descripción hay que tomar en cuenta eso. Y de esa forma en el macizo uno empieza y dice, bueno, primero quiero solo ver el número y orientación de las familias. Entonces, si veo este macizo, una familia. Si veo este macizo, dos familias. Si veo este macizo, tres familias. Las rocas sedimentarias especialmente lucen así con tres familias. ¿Ok? Y en la descripción uno ve eso y dice, perfecto, entonces es solo cuestión de ver cuántas familias tengo. Entonces vengo aquí y digo, por ejemplo, tres familias de discontinuidades y eso involucra la categoría 6. Está descrito. Eso es lo que hay que describir. Facilito, pero en algún lado tiene que quedar escrito. Entonces en macizo queda descrito así. ¿Preguntas al respecto? Bien. A continuación, hay que describir el tamaño de bloque y grados de fracturación. Además de esto, y dice que hay que utilizar unos índices para esto, para describir el tamaño de bloque. Aquí está, tamaño de bloque. Y puedo utilizar el índice IB, el JB. Aquí tenía que medirlo, ya no, ya estaba acabando el capítulo, ya lo he utilizado desde hace tiempo. Cómo se mide aquí, en este momento. Y sabemos que es el JB y además un parámetro que es lambda. Bien, entonces este primero, el IB, que nunca hemos visto, se llama el índice del tamaño del bloque, que representa las dimensiones medias de los bloques, tipo medido en afloramiento. El parámetro JB representa el número total de discontinuidades que interceptan una unidad de volumen del macizo rocoso. Y aquí dice, también puede estimarse el valor de JB contando el número total de discontinuidades que interceptan una longitud L en cualquier dirección de interés, correspondiendo este valor a la frecuencia de discontinuidades. Veamos bien esto. Me dice, si este es un bloque, hay que describir el bloque. Hay que descubrir los sistemas y el tamaño de ese bloque es importante. Puede darse de esta manera. Si hay esos tres, el IB solo es el espaciamiento en 1 más el espaciamiento 2 más el 3 entre 3. Entonces, si por ejemplo esta roca, me imagino, ¿no? Y digo más o menos para este bloque, voy a pensar que el espaciamiento aquí en este es, por decir algo, 25 centímetros y los otros están asociados con 10 centímetros y 10 centímetros, por citar algo. Entonces, aquí digo, esto equivale a 0.10 más 0.25 en metros más 0.10 y dividido entre los tres sistemas.
¿Cuánto es ese valor promedio? ¿Me pueden dictar? Cero quince. 0,15. Entonces yo me imagino, si dices 0,15 metros, que el cubo perfecto tiene 15 centímetros y ese es el IB. El JB entendido como calcular si son tres familias va a ser 1 sobre 0,10 más 1 sobre 0,25 más 1 sobre 0,10. En este caso, ¿cuánto sale el JB? Veinticuatro, Inge. 24. Perfecto. Y eso es otro parámetro que me da el tamaño de bloque y grado de fracturación, ¿no? Esa es la idea. Y el lambda me dice que es el número de discontinuidades por longitud. Vemos aquí a qué se refiere eso. Ya he entendido, ya he utilizado varias veces este término JB, y ahora estamos solo repasando. Y ahora decimos, muy bien, el JB me ha quedado claro, me ha quedado claro el I tantos, el IB. Ahora yo también puedo agarrar mi cinta, no para medir el espaciamiento, sino solo mi cinta entre ese y ese punto, y ahí tengo una longitud dada. Y cuento y digo cuántas líneas, no importa qué familia intersecta. Esta, esa, ahí veo otra, ahí, ¿no? Si no cuento mal, es 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Entonces, cuando yo vengo aquí y veo este valor, digo, este tiene que ser 5 entre la longitud que he puesto. Si es 1 metro, excelente, el valor de lambda sale 5. Y es un parámetro de tamaño de bloque y grado de fracturación. 5. No importa cuál escoja, IB, JB o lambda me describe eso. Y es parte de los valores que debo obtener en campo. Bien, y por supuesto igual hay la relación de JB con el tamaño de bloques, ¿no? JB hace rato hemos salido 24 bloques pequeños. Si hubiéramos hallado mayor de 30, muy pequeños. Si fuese menor que 1, bloques muy grandes, el JB. Y además, la idea de cómo sé, en función de este tamaño y forma de los bloques, qué tipo pueden tener los macizos. Entonces, por decir algo, además, debo añadir, por decir algo, ¿no? Que los bloques son aproximadamente equidimensionales. Entonces digo, bloque o macizo cúbico. Voy a tomar otro ejemplo. Bloques con una dimensión considerablemente mayor que las otras dos, columnar. Y si vemos las fotos, pues entiendo a qué se refiere, ¿no? Aquí veo el F, unas columnas muy claras, ¿no? Y veo el 2, por ejemplo, aquí unos bloques claros. Entonces, además, en la descripción entra aquello, ¿no? Entonces, no solo es cuestión de dar esto, un IB, JB o lambda, que son parámetros que ayudan, sino que además, cuando yo esté en campo, debo fijarme en estas formas y ver a qué categoría entra. Triturado, dice, es un macizo rocoso muy fracturado. Entonces uno escoge cuál de esos puede ser, como ese, por ejemplo. Y así sucesivamente.
Por supuesto, siempre hay relaciones entre estos valores de JB con el RQD, ya los conocemos, pero también, ya que hemos descubierto que hay un valor de lambda, hay relaciones del RQD con lambda. Teóricamente, uno termina en los mismos valores, pero se puede hallar el RQD o de lambda o de JB. Perfecto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien. Dentro de lo que es el macizo, también hemos hablado del grado de meteorización. Es importante el grado y como macizo. Y tú no terminas solo haciendo comparaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, si no aparecen signos de meteorización, entonces fresco. O todo el macizo rocoso aparece descompuesto y o transformado en suelo, se conserva la estructura original completamente meteorizado. Eso es también una característica que hay que describir. O sea, ya no entramos a más detalle porque obviamente involucra ir y hacer con calma la separación. Y aquí varios dibujos que muestran aquello. Dice, por ejemplo, en la figura A, superficies de discontinuidad ligeramente decoloradas, esa es la A. La B y C dice eso, este era grado 2 y el B y C grado 3. Alteraciones, como dice aquí, moderadamente meteorizada el macizo mismo, con alteraciones en superficies de discontinuidad. Entonces uno dice, el A es una categoría 2, el B y el C es una categoría 3. No intentemos ver el detalle, pero se nota a qué se refiere. Y el grado 4 es este otro, macizo cuarcítico muy meteorizado, con los bloques de matriz rocosa separados y muy alterados. Ahí está. Entonces eso es lo que además hay que describir. Ahora miren en este sector de macizo rocoso, ya nos ha quedado muy claro el aspecto de número de familias, de tamaño de bloque, de intensidad de fracturación y del grado de meteorización a través de medidas de campo, observaciones de campo. Listo. Y así estamos listos. Tenemos todo lo que corresponde al macizo. Y si hemos hecho este trabajo de campo y además llevamos muestras al laboratorio, tenemos ya todo caracterizado. Y sabemos las propiedades físicas y mecánicas del macizo, más otros detalles que me llevan a conocer el macizo muy bien. Y ahí viene esta última parte, dice, después de saber todo eso, sepa que ha hecho todo eso para clasificar el macizo, ¿no? Por eso dice clasificación geomecánica y caracterización global del macizo. Debe combinar lo que es este capítulo 3 con el capítulo 2 y conoce todo sobre el macizo, ¿no? Es la idea básica. Y como conoce todo sobre el macizo, dice lo siguiente, y ¿cómo es? Al conocer todo, puede hacer ahora cálculos. ¿Cómo? Para completar la caracterización global del macizo rocoso, es también necesario evaluar otros aspectos que en gran manera influyen en su comportamiento: resistencia y deformabilidad, comportamiento hidrogeológico, estado tensional. Entonces uno dice, todavía se nota que hay materia en este curso, pero yo ya puedo hacer ciertas cosas. ¿Qué cosas? Puedo determinar la resistencia y deformabilidad del macizo.
Y ese es todo el capítulo 2, me sirve para eso. Luego me dice, puedo ver el comportamiento hidrogeológico. Eso todavía no sé el gran detalle, no sé. Pero de seguro está relacionado con que yo pueda establecer movimientos de agua, niveles freáticos. Y en este macizo, si el agua se mueve por la discontinuidad 1 o por cualquiera, ese es el comportamiento hidrogeológico. Pero todavía no sabría decir. Voy a tener que investigar más cosas para dar ese comportamiento. Y además me dice, una vez que yo he hecho toda esta descripción, que también debería poder dar el estado tensional. Y digo, nunca he visto eso en mi vida. Estado tensional, esfuerzos. ¿Dónde aparecen los esfuerzos? Entonces todavía me falta saber cosas para terminar con algo global, pero ya entiendo que sé muchas otras cosas. Entonces aquí me dice la resistencia y deformabilidad, la hemos visto en el capítulo 2. La resistencia y deformabilidad pueden ser evaluadas utilizando criterios empíricos como el de Hooke y Brown. Criterios empíricos Hooke y Brown. El Rock Lab he visto. Los factores hidrogeológicos que deben ser reflejados son niveles freáticos, direcciones de flujo, filtraciones y surgencias. Y el estado tensional puede deducirse a partir de observaciones geológicas que indiquen las direcciones de esfuerzos esperables en el ámbito del macizo rocoso. Entonces, además, puedo yo dibujar aquello en cuanto a estado tensional. Esa es la idea. Entonces, ahí uno concluye. Por supuesto, si a ustedes les toca una obra y entran a hacer un túnel y tienen que describir su macizo, es harto trabajo, involucra varias personas, pero en este curso tienen una idea muy clara de qué hacer. Todavía igual hay más materia. ¿Hasta ahí desean hacer alguna pregunta? Bien. La última gráfica para este capítulo. Y resaltamos qué esquema es este que va a resumir todo lo que sabemos. Dice, este es el esquema razonable para la realización de un estudio geotécnico. Entonces, queríamos saber qué hacer en un macizo rocoso. Y aquí me dice, voy a terminar, después de hacer muchas cosas, con un modelo geotécnico. Voy a saber cómo se comporta ese macizo. Y para saber ese modelo geotécnico, tengo una fase 1, una fase 2, una fase 3 y una fase 4. Y se describe qué hacer. En la fase 1 me dice que tengo que hacer un estudio hidrogeológico. Tengo que hacer la cartografía geológica o geotécnica, la clasificación geomecánica y el estudio de discontinuidades. Luego en una fase 2 tengo que hacer geofísica, tengo que hacer sondeos y hacer ensayos in situ. En la fase 3, cuando tenga muestras, tengo que hacer ensayos de laboratorio. Y en la fase 4, con los ensayos de laboratorio, tengo que hallar las propiedades de la roca, las propiedades mecánicas del macizo rocoso. Debo agregar que con los sondeos puedo ver más cosas para el modelo. Del estudio hidrogeológico llego al modelo y de ensayos in situ puedo, por supuesto, también ver las propiedades de la roca o hacer ensayos de laboratorio, bueno, pues de sondeos. Y sabiendo la clasificación, además he entendido que voy a hallar las propiedades mecánicas, más las discontinuidades tengo mi modelo.
Galera produce y dice esto. Pero ¿qué es esto? Lo que hemos visto hasta ahora. Que lo único que nos falta, la fase 2. La fase 2 todavía no la conocemos. Pregunta, ¿cómo hacemos sondeos? ¿Cuáles son las técnicas geofísicas y los ensayos in situ que debemos hacer? No conocemos, pero el resto sí. Y ahora vemos dónde entran en nuestro conocimiento del macizo. Entonces ahí acabamos este capítulo de descripción de macizos. El día de hoy vamos a entrar todavía al capítulo 4, a la introducción del siguiente, el capítulo 4. Pero hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, comentario? Bien. Entonces, deme un segundo que quiero dejar de presentar este capítulo. Y queremos ir a empezar el otro capítulo y hacer una introducción, ¿no? Entonces le vamos a dar un contexto de un proyecto que ya conocemos. Y les presento la siguiente parte. Entonces ustedes ya pueden ver, ahí dice perforaciones y ensayos in situ. Entonces, ¿qué vamos a ver en este capítulo? En el nuevo, una introducción. Y la introducción entendiendo un poquito el proyecto Misikuni adicional a lo que ya conocemos. Y después, en los siguientes días, los sondajes, ensayos en un sondaje y otros ensayos. Bien, si nos vamos al proyecto Misikuni, podemos decir que en un diseño inicial simplemente se tenía esta cara de concreto, un terraplén, aquí el vertedor, aquí la taguía aguas arriba, aquí la taguía aguas abajo y un túnel aquí. Y miren la forma de la presa y un primer diseño. Muy bien. Le damos la vuelta a aquello porque normalmente se la ve del otro lado de esa presa y decimos, es esta de acá. No, espérenme un segundito. Es la misma, no quiero decir eso, pero después se ha cambiado el diseño. Miren especialmente esta porción. Y en esa porción vemos un cambio. Y decimos, este proyecto ha sufrido un cambio. Y queremos entender en ese cambio cómo han influido los sondeos y la situación. Recordemos que si cortamos acá, esta presa ha sido construida de esta forma y la construcción en Google en su año ha involucrado esto de acá. Aquí estamos hablando de este terraplén y estamos diciendo que en su momento, o perdón, el diseño final involucraba esto para la cara de concreto, ahí está, se nota clarito, pero en su momento el diseño iba un poquito más allá, se nota aquí. El diseño tenía que ir así y ha habido un cambio, eso es lo que decimos.
Este sector de la presa ya final y diseñada, cuando se ha construido, luce así, el terraplén. Ahí ustedes pueden ver el estribo, este es el estribo derecho, y dentro los materiales y el dren, visto del otro lado el material y el dren, y le agregamos unas fotos y decimos, muy bien, aquí hay un plinto, es decir, la base, y se ha excavado para poner la base de la cara de concreto. Y en ese diseño se puso esa cara de concreto en un cierto lugar, es lo que les estoy diciendo, y ha habido un ligero cambio, especialmente en este lado, con respecto a esa base. Se ha terminado poniendo esa base en ese sentido, porque esta es ya la presa concluida. Ustedes pueden volver a ver la base ahí, pero especialmente aquí, miren, la idea era que la presa, en lugar de ir ahí, tenía que ir un poquito más hacia este otro lado. Esa base tenía que venir así más o menos, ¿no? Esa era la idea. Aquí otra vez, esa base tenía que venir por aquí y ha habido un cambio. Está bien, eso es normal, esas cosas se hacen en cualquier proyecto en base a lo que se va encontrando. Otra vez tenemos nuestra presa, esta imagen Google, y esta imagen nos vuelve a mostrar que esta es la presa de concreto ya acabada, y la clave es este plinton y un apoyo, y se ha terminado apoyando de esa manera. Pero, y aquí ha quedado en la historia, esa línea, y esa línea tenía que ser la excavación del plinton, tenía que estar un poquito más acá. ¿Sucede eso en los proyectos? Sí. ¿Es raro? No. Más bien que ayuda. Pero, ¿cuál es el contexto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué hablamos de eso? Bien, y si hablamos del proyecto mismo, volvemos a decir, tenemos nosotros acá la cara de concreto, y si vemos este sector, solo para entender que estamos manejando, el cambio principal ha sido aquí, pero para ver ese sector, eso ha involucrado lo que está aquí, es ese sector, la base del plinto, el construir un relleno y luego poner el concreto. Un poquito relacionado con eso, lo mismo aquí la taguía. Y si nos acercamos más a este lugar, obviamente ha involucrado excavar en roca. Entonces uno ve la roca y dice, esa roca está bien, está mal, qué características tiene, va a aguantar la presa, era lo que esperaba previamente. Veo un poquito más abajo y otra vez veo la roca, ¿no? Esta roca, y no se olviden, comillas, comillas, ustedes ya son expertos, comillas, en describir esta roca. Entonces, esta ha quedado muy bien descrita, las discontinuidades, la matriz, todos sabemos todo con relación a esa roca, podemos estimar parámetros geomecánicos y la vamos descubriendo el momento de la construcción, eso es lo que se ha visto. Vemos hacia arriba y lo mismo involucra esa otra porción, y si vemos más arriba, esa de ahí. Y ese estribo, ¿es qué estribo? Este de acá, ¿no? Solo para citar algo, este de acá va, el estribo, este izquierdo, involucra esto de acá y la construcción y roca debajo de eso, y uno tiene que ir clasificando la roca, ¿no? Y tiene que ir viendo. En otras palabras, les he mostrado fotos de aquí, luego de aquí, de más arriba y después acá. En la presa concluida hemos visto este proceso, lo que involucra todo aquello. ¿Ok? Solo para ubicarnos en el macizo rocoso, en qué trabajos hay y lo que ha involucrado construir la pantalla, ese era el fondo, ¿no? Luego, también podemos mencionar que en esta presa, aquí se ha construido el plinton para apoyar y el relleno mismo. Y aquí miren qué interesante, hay personas perforando en el plinton para inyectar. Entonces el plinton normalmente viene abajo inyectado mientras se construye eso. Si vemos este lado, ahí entendemos mejor qué es el plinton, la base donde va a ir apoyada, y aquí el suelo
y aquí la base. Perfecto. Entonces poco a poco ha ido creciendo eso, se ha llegado hasta el nivel superior y aquí está la cara del plinto. Se ha puesto la enferradura, aquí otra foto de lo mismo y se ha terminado vaciando. Perfecto, y se ha construido esta cara de concreto. Así, ese es el proceso de nuestra presa final. Se entiende bien hacia dónde hemos ido y en este proceso cómo hemos ido viendo la roca y descubierta en cada paso, ¿no? Es la idea general, ¿no? No estamos viendo cómo construir presas, solo estamos viendo de que estamos manejando un macizo rocoso. Bien, entonces aquí sin mayor novedad. Pasemos a este otro lado que les he dicho que ha habido un cambio. Aquí que se tiene en este sector, lo que se tiene es el estribo derecho, porque el agua fluye en este sentido, este es el estribo derecho y esta es la base que ya nos ayuda a dónde va el plinto. Esa es la versión final. Nos acercamos un poquito más y decimos, ese evidentemente es el plinto, versión final. Nos acercamos un poquito más y vemos la roca. Y de lejos la roca comparada con la anterior se nota más meteorizada. Hemos aprendido que nosotros podemos acercarnos ahí, podemos acercarnos acá, podemos ver la base y hacer todo ese proceso del capítulo 2 y el capítulo 3 y determinar las propiedades de ese macizo. Y hay varios afloramientos antes de la construcción, durante la construcción. Si vamos más abajo, lo propio, pero aquí de lejos uno mira y dice, la roca es de clase menor, de menor categoría que del otro estribo, ¿no? Y cuando va más abajo, lo propio, y ahí habla de meteorización, uno ve ciertos colores, etcétera, etcétera, ¿no? Es todo aquello en una obra. Eso es viendo este otro lado, ¿no? Eso corresponde a este sector. En nuestra imagen de Google, otra vez vemos que estamos hablando de este sector y de este otro, y en nuestra versión final estamos hablando ahora de este sector. Por supuesto, después de este paso se ha llenado el agua. Bien, y ahí se ha concluido y esa presa está funcionando. Muchos de ustedes seguramente conocen la presa, ¿no? Parece que hace poco han organizado una visita a Misicuni como ingeniería civil y parece que es bastante común, entonces varios de ustedes se inscriben y ven. Obviamente el estar ahí es otra cosa, pero solo ve la versión final, lo que les muestro es más historia, ¿no? Bien, esa es la idea. Entonces volvamos al diseño original una vez que conocemos. Ahora sí, veo aquí la presa, le doy la vuelta, aquí está la taguilla aguas abajo, arriba, aquí aguas abajo, y el río va de arriba hacia abajo. Por lo tanto, este es el estribo derecho y este es el estribo izquierdo. Y les he mostrado en la versión final este sector del estribo izquierdo, este sector del estribo derecho, más la idea de cómo se ha construido el terraplén. En el diseño, básicamente decía, mire, con este diseño, el anterior, estas son las losas, hay que ir con ese eje y eso va a involucrar llegar a esas profundidades. Y en este sector del plinto, el diseño decía, para el plinto, en esto que es Ataguía Aguas Arriba, en este sector, agrandando un poco, daba el plano y decía realmente hasta aquí tenemos que poner y en diferentes espesores, dependiendo del tipo de roca, el concreto base y después encima el plinto y cada uno tiene su propia excavación y se espera que el plinton tenga esa forma, diseño, ¿no? Estamos hablando sin entrar a mayores detalle y en general se espera que el plinton, en general, ese era el diseño, pues esté en un cierto lugar, como aquí, ahí está nuestro plinton, y que hay una excavación, y miren aquí,
en este sector y con esos símbolos decía formación Ansaldo, limolitas muy micáceas, duras, bastante fracturadas, diaclasadas y descomprimidas. Una roca no muy buena, pero roca. Por eso aquí dice perfil estimado de la roca. Y han visto ustedes en varios lugares aquello. Entonces volvemos a esa época en que todavía no estaba ese Plinton y con el diseño original se establecen unos taludes de diseño y aquí la maquinaria excavando. Nos paramos en este sector y vemos lo que está ahí atrás y es esto. Y el 2010 vemos eso y decimos, aquí hay roca, pero aquí donde debe ir el plinto no veo la roca. Me paro un poquito por acá y veo y digo, no hay la roca, algo ha pasado en ese sector. No es la presentera, nada. Veo un poquito de más lejos y digo, evidentemente hay algo de roca, pero detrás no es exactamente lo que pensé. Al frente está esa roca y que ya la han visto excavada, se nota claro, un poquito más descompuesta en algunos lugares, pero se nota la roca. En cambio, si acerco, veo lo mismo y otra vez lo mismo, del frente ahí está la roca. Unos lugares un poquito más descompuestos, sí, pero ahí está la roca. En cambio, de este nuestro lado, hay un sector claramente que ya es suelo y no la roca. Entonces, ¿qué hace uno? Esto es solo para mostrar qué hace uno en una obra y no es mayor problema, pero en general me sirve ahora que estoy en octavo semestre para entender qué hacer en diseño antes de cualquier obra o no. Entonces ahora uno tiene que ver dónde está la roca, ¿no? Que ya tengo que parar y decir, eh, está la roca de acuerdo a proyecto, qué ha pasado, hay alguna variación en ese sector, no en todo, en ese sector. Entonces de ahí viene la idea de que hay que perforar, hay que parar un momento y seguir abajo. Entonces se contrata una empresa y esa empresa empieza a perforar, sondaje, saca muestras, esas muestras tienen cierta categoría, hay que entender cómo ver ahí las cosas y otra vez entramos a la categoría, queremos saber qué macizo hay ahí, qué propiedades. Entonces noten que hemos empezado con propiedades en el capítulo 2. En el capítulo 3 que acabamos de acabar decimos, yendo a un afloramiento podemos hacer toda la descripción. Y ahora en este capítulo decimos, hagamos sondeos y lleguemos a lo mismo. Ese es el contexto que no hay que perderse. Y así vamos a saber cuál es el macizo rocoso. Entonces, en especial, empieza a salir, analizo la matriz, ¿no? Se nota claramente. Luego las discontinuidades, luego el macizo, pero ahora estoy sacando, viendo y tomando decisiones. ¿Cómo perforo? Obviamente hay barras, hay varias maneras. Cambio de lugar, veo cómo perforar, hago ensayos adicionales. El día de hoy no importa cuál, vamos a aprender eso la siguiente clase. Le meto agua en especial y termino, en mi caso, haciendo sondeos adicionales. Es de la vida real este caso. Y aquí donde en este sector, en este en especial, donde vi que no estaba funcionando tal cual pensé, hago mis sondeos. Aparte de otros, ¿no? Miren, aquí estamos hablando de este sector, el Plinton aquí, el estribo derecho y hemos pensado acá. Entonces hay sondeos adicionales a los que ya podían haber y uno junta todo, diferentes colores, no importa el día de hoy y solo decimos se han hecho unos ensayos antes, se han hecho unos ensayos después y a través de eso hay cierta información y ciertas secciones. Eso es lo que nos interesa entender ahora. Cierta información y ciertas secciones de acuerdo a eso. Recuerdo que el plinto de la presa está aquí
y la información adicional me va a permitir decidir qué hacer. Ya sabemos que se ha hecho. Se ha tenido que mover un poco el eje y se han desplazado, les he mostrado desde el principio, dónde debe ir el plinto, pero detrás toda una campaña de campo, ¿no? Eso es importante de distinguir, considerando que ese es el eje de la presa. Muy bien, entonces en esa situación, ¿cuál es la información que uno debe manejar, ¿no? El día de hoy eso es lo que queremos saber, qué debe manejar y dice yo quiero tomar alguna decisión con respecto al plinto acá, por ejemplo. Y me gustaría entender en toda esta sección qué hay. Entonces digo, recopilo mi información y digo, hago este dibujo con todos los sondeos. Entonces en ese sector, pensando en el plinto original, yo he hecho unos sondeos antes, otros después. Miren qué interesante, este sondeo ha sido pensado prácticamente para ir perpendicular a la estratificación. Gracias al sondeo yo sé la profundidad de material coluvial, que debajo hay una limolita descompuesta y muy fracturada hasta un límite y después otra limolita fracturada en campo, ¿no? Y ¿por qué perpendicular? Seguramente este ya tiene muchos años para tener un RQD asociado con algo perpendicular. Y aquí distingo la estratificación y otros sondeos y otra vez la limolita en ese sentido y más sondeos acá y puedo distinguir qué hay por debajo, ¿no? Se nota el material coluvial, una limolita y otra limolita me da esos sondeos. Eso queda muy, muy claro. Y si quiero ver el detalle de dónde ha salido esto, pues digo, a ver, voy a, por ejemplo, ver este sondeo que se ha hecho en tal cota y ese es el sondeo. Aquí están las cajas y en base a las cajas tengo la recuperación, capítulo 2, el RQD, capítulo 2, el perfil geológico, capítulo 2 y 3, la clasificación, por ejemplo. Excelente. Y digo, y conforme vaya en la profundidad, tengo las cajas y tengo que armar lo que hay debajo. Y solo los sondeos me ayudan en aquello, ¿no? Eso entiendo. Entonces, si yo digo, quiero ver otra sección, por ejemplo, esta de acá, entonces veo esos sondeos, igual tengo una clasificación, limolita y todo lo que hay. Entonces, sé esa sección, no hay problema. Esa es la que les decía aquí. Puedo, dependiendo mis sondeos, llegar a otras secciones, por supuesto, ¿no? Veo, por ejemplo, esa de ahí, y en esa de ahí un poquito me avisa las cosas que tengo, entonces, ¿qué otras cosas tengo? Puedo yo decir en esa sección, yendo adelante y atrás, tengo todos los sondeos, las inclinaciones, las profundidades, y el sector que les he dicho que hubo un ligero cambio está aquí. Dice, perfil terreno original empezó ahí. En el momento en que esto se dibujó, se había excavado aquí y en este sector se había bajado del diseño porque no había la roca para poner el plinto, entonces en ese sector ya estaba un poquito más abajo, de ahí la exploración. Y uno mira y dice, interesante cómo ha habido tantos sondeos, pero en especial aquí algo pasó en el diseño, que sería un proyecto de tantos años y no había mayor información, entonces se ha complementado la información aquí, punto, eso es todo. Y en ese sentido, con esa información es que uno puede distinguir lo que hay. Y así arma otras secciones, ¿no? Y otras secciones se involucran en aquello, sabe más, toma decisiones y es a partir de todas esas decisiones o perdón, para esas decisiones, tanto antes como después, que podemos obtener, que debemos hacer sondeos. Esa es básicamente la idea, que debemos hacer sondeos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta?
Bien. Un informe, hay muchas cosas en el proyecto, pero un informe que muestra detalles de todo esto es este de acá que dice diseño de optimización, informe general de Tecnital, los italianos asociados con aquello, y ellos dijeron, miren nuestro informe, hemos zonificado en base a todos los sondeos que hemos visto, los adicionales, entramos 1, 2 y 3, hemos descubierto una falla, hemos trazado ciertas zonas especiales, y eso en varias secciones, ¿no? Aquí está la presa y todas las secciones donde se ha hecho todo ese trabajo y en esas secciones hemos hallado la resistencia a la compresión, hemos hallado la permeabilidad que nunca hemos visto hasta ahora y hemos podido hallar los parámetros y con eso la clasificación. Entonces, esas clases, por ejemplo, el sector I, que no importa cuál es, tiene un RMR de tantos, sabemos cuáles son las propiedades, entonces uno puede saber todo lo que hay debajo, ¿no? Esa es la idea, en diferentes secciones, con todos estos datos. Y ese es nuestro objetivo, hacer los sondeos necesarios para hallar las clasificaciones, ¿no? Aquí solo se muestra, por ejemplo, detengámonos aquí un momento, si esta es la presa adicional a ciertos sondeos arriba, pues en la base, qué es lo que hay por debajo, cómo puede pasar el agua. Entonces, ahí vienen las clasificaciones para este caso 1, 2, 3, con cierta clasificación geológica y ciertas propiedades. El día de hoy no importa, solo estamos entendiendo qué trabajo hay detrás de todo esto y ahí se llenan muchísimas hojas de hojas para concluir en todo esto. Perfecto, esa es básicamente la idea. Bien, entonces ahí ya hemos visto estas, solo hemos saltado. La clave, el diseñar un programa de sondeos, nada más. Eso es lo que queríamos entender acá con toda esta información. Y después vamos a saltar a los sondeos la siguiente clase. ¿Cuándo es la siguiente clase? No mañana viernes porque es feriado, sino es el día, aquí espérame un segundito. Me he olvidado algo antes de esto. El programa de sondeos obviamente involucra ciertas, ¿cómo se dice? Ciertas especificaciones que ya las vamos a ver con calma. Eso nomás. Bien, entonces nos vemos el lunes, pero pueden hacer cualquier pregunta acá con toda confianza. Bien, no se olviden que la última semana es la última semana antes de los exámenes, entonces con relación a cualquier ejercicio que esté pendiente, ténganlo resuelto. Para los que se han inscrito recién y es primera clase, revisen el Classroom para hacer lo necesario, ya hay examen pronto. Y el examen es no la siguiente semana, sino la subsiguiente. Ya tardó mucho en subirles el nuevo cronograma, pero es toda la semana entre el 25 en adelante, el primer parcial. En horario de clases, o sea que no hay problema, siempre en horario de clases. Pero tengan sus ejercicios. Y si no entregaron, bueno, había que entregar, pero igual tengan listos para entregarlos, porque igual si siguen en la materia, pues tienen que entregarlos y vemos qué hacemos, de acuerdo a las reglas del curso. Dije una pregunta. Adelante. ¿Cómo van a ser en horarios de clase? ¿Van a ser también en las aulas que dicen en el horario o va a ser en el auditorio como solíamos hacer? No, las reglas son que yo debo pedir en el CPD el aula y voy a pedir el lunes.
con una semana de anticipación y me van a asignar una cualquiera. Yo les voy a avisar cuál es. ¿Algo más? Bien. ¿Estamos listos? Tengan buen fin de semana. Hice una preguntita más sobre el Adelante. formulario. ¿Recién nos va a pasar un formulario en general para todos o Sí, nos les tenemos voy que a dar un nosotros? formulario, pero entre tanto deben usar su texto, leer su texto y el formulario solo simplifica la vida. No quiero que estudien del formulario, quiero que estudien del texto. Bien, pero va a haber formulario. Con la debida anticipación, no unos segundos antes, con la debida anticipación. ¿Algo más, jóvenes? Hecho. Tengan buen fin de semana hasta el lunes.